está disponiendo de fondos públicos injustamente, no solamente por las prebendas que obtiene a través del IBI, del no pagar el IBI de los inmuebles que tiene en su titularidad, sino además por las ayudas que recibe de las arcas públicas, que son absolutamente injustificadas, porque estamos ante un Estado aconfesional y están vigentes unos acuerdos con el Vaticano que son prácticamente preconstitucionales y que se están aplicando sin que nadie, ningún gobierno, se haya atrevido a reformarlos. Por tanto, en este momento la Iglesia Católica es una institución que origina injusticia y desigualdad en la medida que está disponiendo de fondos públicos que no van a parar a los pobres de este país, a los enfermos de este país, a los desheredados de este país, a los desahuciados de este país, etcétera. Por tanto, ¿hasta cuándo los gobiernos de izquierda y de derecha, en ese sentido lleva razón esta señora, de izquierda y de derecha, no van a dejar sin efecto los acuerdos con el Vaticano para convertir esa confesión, la católica, en una confesión que tenga el mismo trato que el resto de las confesiones religiosas que hay en España, como pueden ser las protestantes, las musulmanas u otras, todas en trato de igualdad? Pero no cabe ni es admisible en un Estado democrático aconfesional que la Iglesia Católica sea una institución más que privilegiada al servicio de los poderosos, como se acredita, y sobre todo al servicio de los intereses más oscuros de la convivencia, cuando se han opuesto a leyes como los matrimonios homosexuales o las leyes del aborto. Por tanto, no a la Iglesia Católica, no a la Iglesia Católica, se acabaron los privilegios de la Iglesia Católica y revisión inmediata de los acuerdos con el Vaticano. Punto 1. Y ya que ha hablado este señor y ha hablado de la violencia y de si hay que no ser no violentos, no sé qué, yo insisto en decir algo que ya he dicho en algún momento, quizás lo dije hace un mes aquí en la Plaza de Cataluña también, en un acto similar a este. Cuando fueron detenidos los jóvenes del 29 de marzo, que han estado más de un mes en prisión, injustificadamente, porque no había ningún fundamento alguno para que lo estuvieran, se hablaba del vandalismo de esos jóvenes. Y yo me hice la pregunta, y lo escribí en algún lugar que se ha debido publicar, y yo me pregunté, ¿quiénes son los vándalos en este país? ¿Quiénes son los vándalos? Los que salen a la calle, y vamos a poner que en el peor de los casos interrumpen el tráfico de una vía pública o queman un contenedor, o los que se reúnen en el foro veintitantos banqueros, adoptan decisiones que significa acentuar la crisis económica, acentuar la desigualdad social, privar de derechos fundamentales a los ciudadanos. ¿Quiénes son los vándalos? Los vándalos son aquellos que están destruyendo, desmantelando, desarticulando el Estado social de derecho para convertirlo en un Estado al servicio del capital. Y eso es lo que no podemos bajo ningún concepto admitir. Por tanto, esos son los verdaderos vándalos. No hay más vándalos que esos. Es peor siempre destruir personas que destruir cosas. Y destruir personas es privar de derechos sanitarios. Destruir cosas puede ser quemar un contenedor. Pero evidentemente entre una cosa y otra hay una diferencia insalvable. ¿Quién es el vándalo? El vándalo es aquel que destruye a la ciudadanía y sus derechos. No hay más vándalos que ellos. Buenas tardes, me llamo Ana y aprovechando que está el señor Jiménez Villarejo, al que yo le tengo una gran admiración, desde hace tiempo le he seguido a través de la radio y en algunos artículos de la prensa. Primero quiero darle las gracias por la defensa que hizo al juez Garzón por motivos que todos conocemos. Se empeñaron en echarlo y no pararon hasta que lo consiguieron. Este señor, y yo le he oído muchas de sus intervenciones, y decía grandes verdades y hizo una defensa creo que muy justa para el juez Garzón. Y ahora, por la intervención que ha tenido anteriormente, usted ha dicho que la amnistía fiscal es una gran injusticia.
Y yo le quiero preguntar a usted como jurista si además de una gran injusticia, no es una gran ilegalidad. Si hay una ilegalidad en eso, en que podamos denunciar y reclamar que eso no se lleve a cabo. Gracias. Gracias. Yo pienso que la amnistía fiscal es una medida que no es la primera vez que se acuerda, lo han adoptado gobiernos no solamente del Partido Popular, también del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, es una medida que ya se ha acordado con anterioridad, no es nueva. Lo que ocurre es que nunca se había acordado en un contexto tan radical de crisis como esta, con lo cual el efecto es mucho más, podríamos decir, mucho más depravador para la sociedad, es más humillante para la sociedad, porque cuando estáis todos y todas siendo privados de derechos básicos y toda la ciudadanía privada de derechos elementales, que en este momento se otorgue un trato de favor a quien tiene colocado el capital fuera del control, de los mecanismos habituales de control de los capitales, como son los inspectores de Hacienda o otros organismos similares del Estado democrático, eso resulta aún más grave. Yo pienso que todo lo que representa el perdón de un delito, si eso no está previsto en el Código Penal, naturalmente que puede ser una ilegalidad, porque en definitiva representa el perdón de una conducta delictiva, como es haber defraudado fondos y estar colocados allí donde por razón de la naturaleza del territorio, por ejemplo las islas de Jersey y las islas Caimán, no hay transparencia, no hay impuestos y por tanto los beneficios son totales y absolutos y libres de todo gravamen, que ya es fuerte afirmar eso en este momento. Yo creo que tendría razón esta señora para plantear semejante planteamiento de denuncia, pero creo que son decisiones que hay que estudiar, hay que calibrar y tienen que hacerlas naturalmente los especialistas en temas tan delicados como estos, que implican análisis económicos de dónde están esos capitales, cómo han sido llevados a donde han sido llevados, en qué situación están, etcétera. Cosa que hasta ahora nadie sabe, y ahora tendrán buen cuidado en ocultar a quienes se les aplica la amnistía fiscal, porque es revelar la identidad de aquellos que han defraudado y al mismo tiempo han traspasado los capitales a territorios que están ocultos a cualquier control judicial, estatal, etcétera. Por tanto, me parece que es un buen planteamiento el que hace la señora, pero insisto, es una cuestión compleja que exigiría un estudio muy detallado de todos los problemas que hay debajo, que están debajo de la cuestión. Entonces, gracias por su aportación y enhorabuena. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Margarita, bueno, no es importante mi nombre, pero bueno, de todas maneras lo digo. Me da un poco de vergüenza y apuro decir lo que voy a decir porque a lo mejor la mayoría no estáis de acuerdo, pero siento que a mi edad ya se tiene que poder decir lo que uno piensa. Y cuando habéis hablado de la Iglesia Católica, pues tengo que deciros que yo no le voy a enmendar la plana a este señor, que de verdad que me ha gustado muchísimo toda su plática, o sea, muchísimo. Pero quiero decir que yo me siento un poco incómoda cuando se hace todo ese juicio de la Iglesia, que me siento un poco incómoda cuando se hace todo ese juicio de la Iglesia, y entonces no dudo de la veracidad de lo que está basado, pero debo decir que tengo muchos amigos que están dentro de la Iglesia y son gente muy legal, gente trabajando por los pobres, gente trabajando con enfermos, gente con la gente tirada en la calle, o sea, y bueno, y Cáritas y todo eso, ¿no? Entonces, ya me podéis abuchear lo que queráis, o sea, yo ya por mis caras me da lo mismo, pero quiero decir que yo tengo que decir que no podemos generalizar, o sea, que la gente en la Iglesia hay mucha gente muy legal, ¿entendéis? Y tienen que aguantar su jerarquía, ¿vale? Pues ya está, nada más queda eso, ahora me quedo tranquila. Pues le contesto personalmente y además le agradezco mucho sus palabras. Tengo un enorme respeto por su opinión y podría incluso complementar su opinión con valoraciones personales mías, porque muchos de los que estamos aquí de una cierta edad
venimos de donde venimos, es decir, venimos de haber pertenecido a esa Iglesia Católica y la dejamos en un momento determinado cuando vemos cómo eran los derroteros de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, del Vaticano, etcétera. Pero hemos compartido durante muchos años de nuestra juventud esa ideología o esa convicción o como se quiera llamar, o esa confesión. Yo de todas formas quiero dejar claro te hablo de tú porque creo que es el clima que debemos hablar aquí. Quiero dejar claro que cuando yo hablo de la Iglesia Católica no estoy hablando, podría hablar incluso de familiares míos sacerdotes que juegan un papel de relieve fundamental en el servicio a la comunidad y a los pobres, etcétera, pero también lo diría con el delante porque él está de acuerdo. Yo creo que cuando estamos hablando de la Iglesia Católica estamos hablando de muchos de los creyentes católicos que sirven a la comunidad y que sirven, como decía esta mujer con toda claridad y con toda verdad, que sirven a la sociedad y a la comunidad en la que viven. No estoy hablando de esto. Yo lo que estoy hablando es que primero la Iglesia Católica tiene una jerarquía, que es la Conferencia Episcopal, y tiene un Vaticano. Y ambas instituciones son absolutamente incompatibles con la democracia y con la justicia. Y además, insisto, no es una institución cualquiera cuando, aprovechando la transición democrática en la que las fuerzas democráticas carecían prácticamente de significación frente al franquismo que intentaba imponernos la monarquía y hacer la transición de la dictadura a la democracia sin ningún coste, en aquel momento precipitadamente hicieron unos acuerdos con el Vaticano para garantizar que continuaran siendo una institución privilegiada en España pese a la creación de un Estado democrático, y eso es inadmisible. Quiero recordar además, con todo el respeto que me merece y que en el que insisto, a uno de los que estamos aquí que tenemos cierta edad, hemos participado de esas convicciones durante la etapa de nuestra vida, que sin la Iglesia Católica posiblemente el franquismo no hubiera sido el franquismo, porque el nacionalcatolicismo fue un elemento ideológico esencial para tener garantizado el control de la sociedad española, y por tanto para la represión también. Y no hay que olvidar que cuando en el año 39 se aprueban las primeras leyes que pueden dotar de presupuesto del Estado al clero, hay una ley del dictador en la que dice abiertamente, lo digo para que pues, si alguien lógicamente no lo tiene que recordar porque son leyes del año 39, pero había una ley en la que recuperaban la votación del clero, del presupuesto del Estado al clero católico, y decía textualmente el dictador en el preámbulo de esa ley: por haber sido un aliado eficacísimo a nuestro movimiento nacional. Esto fue lo que fue la Iglesia Católica para el franquismo, para la dictadura, que eso no ni se puede ni se debe olvidar. Pero de ahí continúa una Iglesia Católica instalada en el poder y disfrutando de los beneficios del poder. Y eso es perfectamente compatible con el respeto que le merecen cuantos creyentes católicos hay, como hay creyentes luteranos o creyentes islámicos o de cualquier confesión religiosa en este país. Nada más. Bueno, nada, yo simplemente quería retroceder un poquito, que antes he hablado de izquierdas y de derechas, de que es lo mismo, y quería matizar que para mí la izquierda y la derecha no es lo mismo, son posturas completamente opuestas, aunque matizaría precisamente que una cosa es que partidos que dicen ser de izquierdas hagan políticas de derechas, pero que realmente aquí estoy viendo que la gente tiene, bueno, a mi parecer, las ideas de izquierdas que sí que existen no se pueden comparar a las políticas que hacen ciertos partidos, aunque se hagan llamar de izquierdas, etcétera, porque realmente han demostrado que no lo son. Y simplemente era eso, distinguirlo. ¿Hay más palabras por ahí? ¿Alguna más? ¿Una? ¿Dos? Yo canto otra canción. Hola, yo quería saber si tenemos alguna esperanza de hacer que la justicia
se puede ejercer también en los poderosos. O sea, estamos viendo de qué manera actualmente la impunidad tan tremenda en la información y que parece que es una situación absolutamente normal, la cantidad de gente poderosa que ha delinquido y que está en la calle y que no devuelve lo que ha robado y que tal, y estamos todos tan pachos como si no pasara nada. No hay ninguna fuerza para conseguir que todo eso se acabe. Pues yo creo que lleva usted razón, que la justicia es débil con los poderosos, y yo me atrevería a decir que lo será siempre. Alguna vez hay alguna excepción, pero hay que reconocer que si uno recorre el panorama de los últimos años con representantes del poder económico ante los tribunales por razones delictivas, con delitos probados, todos han quedado absueltos. Todos. Botín, Alierta, el presidente del BBV, Piqué Camps, el ministro de Aznar, etcétera, etcétera. Por tanto, y en Cataluña tenemos un ejemplo muy próximo, el del Palau de la Música. Entonces, por tanto, razones para un exagerado optimismo no hay. Yo sería moderadamente escéptico y pienso que realmente todavía hay jueces y fiscales capaces de responder ante la provocación inmensa que representa la corrupción en un país de esta naturaleza, con tantas desigualdades, que yo creo que hay todavía capacidad para haber abierto una causa, y lo digo de verdad, no con ironía, de haber abierto una causa criminal contra un Gargarín. Yo creo que eso es un ejercicio de seriedad que hicieron el juez y los fiscales de Palma de Mallorca. Ya veremos cómo termina, no lo sé cómo terminará, pero hasta ahora la respuesta ha sido adecuada y eficaz. Y realmente esa es así. Ahora bien, pensar que en su conjunto la justicia es un aparato del Estado capaz de hacer frente eficazmente a la represión de los delitos cometidos por los poderosos, yo realmente creo que hay que ser más bien escépticos o pesimistas. Pero no obstante, habrá que seguir luchando por conseguirlo y denunciarlo donde proceda. Jueces o fiscales es igual, porque hay que denunciarlo allí donde proceda para hacerlo público, que las conductas de los que delinquen son delictivas y por tanto deben denunciarse así como delictivas, y no andar con eufemismos estúpidos como si son ejemplares o no ejemplares. Quien delinque, delinque y es un delincuente. Y se llame sea miembro de la Casa Real o sea uno que va por la calle y nos tira la cartera. Es igual, Para mí merecen el mismo tratamiento porque son personas y tienen el mismo tratamiento. Lo que pasa es que desgraciadamente ante los tribunales no son todos iguales ante la ley, como es obvio y es evidente. Y yo lo dijo un día un rey que manda mucho, por lo visto. Així? Sí? Bé, em dic Margarida. Volia fer només... Aquí? Sí? Només volia fer una breu reflexió de lo ràpid que s'estan produint els canvis, retrocedint, i en aquest foro que estàvem parlant de diferents coses, però perquè està en relació al canvi sanitari, no la llei sanitària, que ens porta lluny, no? Només dues qüestions, i és que una de les coses que em preocupen molt és que hi ha un canvi fonamental, sembla que hi haurà. Què faig, m'aixeco? No. Així? Vale. Que hi ha un canvi fonamental i és que passarem d'un concepte que havíem aconseguit, que és que teníem dret a ser assistits a salut pública, tots sabíem que teníem aquest dret i anàvem tranquil·lament a ser atesos, a que semblarà que tenim que demanar per favor que ens assisteixin. Llavors, jo, com tu deies, que hi ha gent de molt bona voluntat, jo penso que és veritat que hi ha molta gent que quan hi ha molta necessitat, hi ha gent que posa molta voluntat i cura, intenta fer voluntariat, i això seria el concepte de beneficència, no? Hi ha de beneficència, doncs resulta que necessites i vas a un lloc on t'atenguin a veure per favor si poden. Hi ha molta gent que
fa beneficència, però ens estan canviant tot el sistema, volen canviar-la i resultarà que anem perdent i llavors entra més el concepte aquest, no? Llavors la llei no m'ha eliminat tota, però perquè és dura i hi ha tants canvis i tantes coses que és difícil de pensar-ho, no? I no sé si són prou conscients de totes les coses que volen canviar, però el principal és això, és a dir, com recuperar i poder anar a rebre assistència sabent que tenim dret a rebre, però si d'entrada ja te la van retallar, doncs has de demanar com per favor que t'atenguin, ¿no? Només és això. Creo que me lleva toda la razón y yo no tengo nada más que añadir, porque creo que es exactamente el camino al que se está derivando todo el régimen sanitario público. Por tanto, es grave, porque no es un problema de beneficencia, es un problema de derechos. Lleva toda la razón. Última palabra, no hay más pedidas y terminamos porque luego a las 8 me parece que hay una charla sobre el tema de la deuda. Vale. Bueno, empieza otra charla súper interesante aquí en la plaza. Un minutito, ¿eh? Ella va a cantar después, pero mira, yo voy a hacer... se habla mucho del premio, cosa que aquí en España pues tiene premio todo el mundo, pero si alguien tuviera que hacerle un premio, tal como está la situación en el mundo entero, yo se lo haría a Evo Morales. Evo Morales ha cambiado el sistema capitalista por el sistema de Harvard. Es un proyecto que está avanzando mucho y que hay que tenerlo en cuenta. Se puede cambiar el mundo cuando se cambie de bancos y se cambie y sean dueños, los pueblos sean dueños de sus productos y sean ellos quienes los tengan que administrar, y eso es lo que ha hecho Evo Morales, lo que ha hecho es eso. Entonces que hay un poco de esperanza también, y para enterarnos de muchas cosas, por ejemplo ahora, pues en la Argentina nos están dando información de muchas cosas que aquí pasan y se enteran allí, y tenemos que saberlo a través de la Argentina, ¿me entiendes? Porque, o sea que hay también una luz de esperanza por ahí, que lo tengamos en cuenta. Ahora, una cosa y terminamos contigo cantando, ¿vale? Terminamos la fiesta por bulería. Quería recordaros que podéis pasar a firmar vuestra adhesión a la denuncia contra la gestión sanitaria en Cataluña, aquí detrás hasta el día 14, porque el día 15, con todas las firmas que recojamos, vamos a hacer una entrega de todas esas firmas en la Fiscalía. Ya hay muchas, y el día 15, que hace un año que empezó la revolución, habrá todavía más. Y también tenéis una web para entrar, que es www.afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com, donde podéis leer la denuncia entera, podéis tener muchísima información sobre la acción jurídica, podéis hacer consultas por vía correo electrónico si lo necesitáis, y eso, tener mucha información sobre esto. Estoy viendo a una señora aquí que tiene un cartel, no he podido leerlo completo, pero creo que es una afectada particular del recorte. Estoy indignada y cabreada por recorte o negligencia médica. Para mi madre no usaron la ambulancia adecuadamente, tenía problemas cardíacos, no la atendieron, la dejaron morir, me echaron de urgencias por pedir que la atendieran. No nos dejaron estar con ella en los últimos momentos. ¿Dónde está la humanidad y la ética médica del Hospital del Mar? Vale, humanidad y ética son dos conceptos fundamentales aparte del concepto de la legalidad. Y quiero explicarle a ella y a todos vosotros que la denuncia que podéis leer íntegra en la página de la PARS no vais a haber mencionado ningún caso particular, pero ni mucho menos, porque no nos olvidemos que las estadísticas que nosotros presentamos en la denuncia, realmente detrás lo que tienen son nombres de personas que están viviendo en primera persona y familias que están viviendo en primera persona esta situación brutal. No nos olvidamos de ellos, es una estrategia jurídica, esos casos están en otros tribunales, por lo cual nosotros no podemos sobrellevarlos a otros, pero nos vamos por bulerías y acordándonos de la gente que más directamente está sufriendo los recortes sanitarios. Una cancioncita que la vais a entender enseguida, quiero dedicársela aquí a mi profesor.
A ver, es una cosa que ya sucedió y lo vais a comprender. Llamaron de madrugada, toda la calle está en marcha. Ay, discúlpame, sí, me he equivocado. Me he equivocado. ¿Sí? El directo. El directo. Ay. A ver. Llamaron de madrugada, toda la noche está en calma, la madre le sale a abrir, acobíjala en su bata, estas gentes que querrán, que llaman de madrugada, la madre nunca sabía, por lo que el hijo luchaba, porque la universidad su compromiso afirmaba, estas gentes que querrán, que llaman de madrugada, llamaron de madrugada, la ley una hora señala, hoy el estudiante es mor, que viene